Bien, el 1 de marzo, en su discurso ante la Asamblea Legislativa en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Macri asumió un compromiso. Dijo que dentro de los 3 meses siguientes se iba a conocer un informe pormenorizado del estado en el cual el gobierno recibió precisamente la administración pública, la herencia recibida, un tema que se le reclamaba a Macri. Él algunos puntos tocó en su discurso, pero dijo en 3 meses, a partir de esa fecha, se iba a conocer esto. Se han cumplido los 3 meses, abril, mayo, junio, y hoy el gobierno publicó en su web oficial este documento que es extenso, tiene unas 180 carillas, que es impactante. Se titula El Estado del Estado. Y vamos a compartir con ustedes algunos de los puntos más salientes de esta realidad que es impactante. Primero, el Ministerio de Desarrollo Social tenía deudas por más de 500 millones de pesos. Segundo, 1 de cada 3 viviendas construidas incumplía los estándares mínimos. Ustedes recuerden, además, aquí con los antecedentes que veníamos, uno de ellos, el más conocido, el de Sueños Compartidos. Esa verdadera estafa que todavía no tiene un esclarecimiento total, que ya estaba marcando el incumplimiento de lo que decían las viviendas. Así que mire usted después lo que siguió. Los docentes de 7 provincias cobraban sueldos menores al salario mínimo. Es una de las realidades más terribles que se vivieron. El Hospital Posadas solo había ejecutado el 25% del presupuesto asignado para obras en 2015. ¿Dónde habrá ido la otra plata, no? ¿Dónde habrá ido? El padrón de afiliados tenía 400.000 personas fallecidas, el PAMI, por las que se pagaban servicios de salud. Por esto hay una denuncia que lo involucra al ex titular de PAMI, Di Cesare. En 2 años se había duplicado el personal de la Secretaría de Comercio, que efectivamente, inclusive después de la salida de Moreno, se transformó en un bastión de Kicillof y de la Cámpora. Es decir, con Moreno era malo, lo que vino después fue peor. En agroindustria, la Argentina pasó de ser el tercer exportador mundial de carnes a ser el 12º. Países como Paraguay superaron a la Argentina. Increíble como consecuencia del conflicto con el campo que se inició en 2008. Seguimos con más datos. Los ingresos laborales medidos en términos reales no crecieron desde 2011, en producto de lo que fue la inflación y también la devaluación que ocurrió durante todo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Casi un 50% de los asalariados cobraba menos que el salario mínimo. Impresionante, ¿no? Porque además hay que agregar el trabajo en negro que había. En la ANSES había 440.000 juicios en curso y 60.000 con sentencia firme a favor de los jubilados, que no serán pagados. Los 60.000 no eran pagados, forman parte de esta, de esta ley de reparación histórica a los jubilados. 60.000 que tenían sentencia firme no cobraban y 440.000 estaban haciendo juicio. El promedio de cortes de luz se había duplicado efectivamente durante, sobre todo, los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Núcleo Eléctrica Argentina, la empresa estatal compró los primeros 10.000 ejemplares del libro de Julio De Vido sobre Néstor y Cristina Kirchner. Una vergüenza, ¿no? Realmente una vergüenza, marcando lo que era el kirchnerismo, un poder sin límites. Las estadísticas criminales se dejaron de publicar en 2008, por lo tanto efectivamente no sabíamos cuál era el índice de asesinatos, robos y demás en la República Argentina. La importación de efedrina se multiplicó 100 veces en pocos años y esto terminó, ustedes recuerdan, con lo que fue el triple crimen de General Rodríguez, a partir del momento del cual allí sí se tomaron algunas medidas en 2008 para empezar a poner algún tipo de límites a esto que había sido un negocio de corrupción fenomenal. Entre 2012 y 2015, en el ámbito de la justicia, la cantidad de empleados del Ministerio de Justicia se duplicó de 3.000 a 6.000. Y en muchos casos hay que recordar que a pesar de ello, este aumento de empleados no satisfacía las necesidades de la justicia, que reclamaban nombramientos en lugares en donde el gobierno no nombraba a nadie. Esto eran nombramientos de militantes en muchos casos. La unidad penitenciaria de Ezeiza tenía deudas por 800 millones de pesos.
para que vean el descalabro de la administración. La jefatura de gabinete gastó más de 2.200 millones de pesos en publicidad oficial, más del doble de lo aprobado por el Congreso. Esto fue una constante dentro del gobierno del kirchnerismo, ¿no es cierto? La profusión de publicidad oficial, propaganda política en sus distintas formas. El CCK, el Centro Cultural Kirchner, abrió sus puertas sin estar habilitado, por eso se demoró la reiniciación de sus actividades este año. No tenía habilitación municipal, increíble. Vialidad Nacional, aunque tiene el 0,7% de la población del país, Santa Cruz recibió el 12% de las obras de Vialidad Nacional. Muchas de ellas fueron a Baez y muchas de ellas se pagaron y muchas de ellas no se hicieron, como el tema de, por ejemplo, las rutas, esa famosa ruta de la cual se hizo solamente el 30%, aun cuanto se pagó casi el 100%. Aerolíneas Argentinas, entre 2008 y 2015, recibió aportes del Tesoro por 29.676 millones de pesos, un promedio de 2 millones de dólares por día. Impresionante. ¿Qué más? Estos son algunos de los acápites. Con esto terminamos. Hay mucho más. ¿Qué quiero marcar con esto? Primero lo que fue la administración del kirchnerismo, que fue, digamos, una mezcla de corrupción e incapacidad, ¿no? Porque hubo mucha militancia que fue nombrada en lugar del Estado. El kirchnerismo se apropió del Estado y, por supuesto, como consecuencia de esta decisión de apropiarse del Estado, nombró a gente a diestra y siniestra. No está aquí la cantidad de empleados que se nombraron, sobre todo en el último tiempo. Como consecuencia de esto, por supuesto, el Estado perdió eficacia. Esto es un punto claro. Y además, aumentó la corrupción. Y esto es lo que demuestra, con situaciones, además, de injusticia social muy fuertes. Es notable, el kirchnerismo en muchos sectores goza de una aureola de progresismo. En algunos casos ocurrió, en muchos otros no. Miren esto que vemos con el salario mínimo, miren esto que pasaba con los docentes, la cantidad de gente que trabajaba en negro durante el kirchnerismo, eso fue importante. Para agregar, no está aquí, el empleo privado, el empleo genuino en los últimos años del kirchnerismo no aumentó. Pero junto con esto, como además se ve, y hay dos elementos para mencionar allí. Uno, el de Julio De Vido comprando los 10.000 ejemplares del libro sobre Néstor Kirchner. Lo que pasaba en el CCK da idea de este uso de la plata pública en forma absolutamente abusiva. El kirchnerismo se adueñó del Estado. Y por supuesto, como consecuencia de esto, llevó adelante una tarea implacable de copamiento del Estado, acompañado por corrupción. Esta es la pesada herencia. Por supuesto que hay muchísimo más, porque hay que recordar que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue un gobierno que devaluó, generó una devaluación importante que precedió a esta que implementó el gobierno de Macri. Y un punto más para destacar, ¿no es cierto? La utilización de los recursos del Estado, y esto en algunos de estos acápites estaba, no solamente para beneficio propio, sino para usarlos como si fueran los dueños. Este es el estado de situación que dejó el kirchnerismo. Esto es lo que hoy genera este ajuste brutal que estamos padeciendo, que por supuesto tiene errores en su implementación, pero que es producto de lo que dejó el kirchnerismo. Una bomba de tiempo que lamentablemente hoy estamos pagando con sudor y lágrimas.